Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal con todos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Buenas tardes con Buenas todos. tardes, profe. Sí se la escucha. Ya. Muy bien. Gracias, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Voy a pasar a compartir la pantalla. No se olviden de que este domingo ustedes también van a dar un examen, ¿no? ¿De qué semana a qué semana va a venir? Mientras voy compartiendo aquí. De la 1 a la 5. De la 1 a la 5. Entonces, no se olviden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la semana 1, ¿qué es lo que probablemente venga, Luis Fernando? A ver, comencemos contigo. ¿Qué temas en semana 1? Nociones filosóficas podría ser ¿cómo se llama? Características, Claro, ¿no? claro. Características. Lo radical, racional, problemática, sistemática, crítica, ¿no? También, por ejemplo, puede venir las disciplinas, las diferentes disciplinas y sus objetos de estudio. Eso también es muy importante, por ejemplo, ¿no? Las definiciones también, ¿no? Joao, por ejemplo, ¿quién es el padre de la filosofía clásica? ¿Mm? Filosofía clásica, Aristóteles. Aristóteles, o también llamado, porque él era de una zona, ¿no? Aristóteles a ver los demás, Aristóteles era de qué zona y por eso también tenía una cierta denominación, ¿no? Aristóteles de Estagira, así que, ¿no? Estagirita. ¿Se le conocía con ese nombre o con esa denominación? Sí. Es importante a veces esos detalles porque a veces hay preguntas, ¿no? Que no necesariamente vienen con el nombre del filósofo, ¿no? Entonces, y ahí tenías definiciones, ¿no? Aristóteles, Wittgenstein. Aristóteles tenía una definición, ¿no? De la filosofía, una ciencia teórica, y Wittgenstein más bien la veía como una ciencia práctica, o en todo caso como una actividad, ¿no? Como una actividad, la semana 1. En la semana 2, nosotros hemos visto filosofía antigua, la famosa SPA, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? La contienda entre Sócrates y los sofistas. Tenemos que recordar, ¿qué proponía Sócrates? ¿Quién proponía que había muchas verdades o que todo era relativo? El relativismo, el escepticismo. ¿Quiénes eran ellos? Los sofistas. Exacto. Y el máximo exponente de los sofistas es Protágoras. Protágoras. Es o fue, ¿no? Protágoras. Por lo tanto, si los sofistas plantearon, ¿no? La relatividad, todo es relativo, hay muchas verdades, ¿qué es lo que va a plantear en ese aspecto Sócrates? ¿Qué es lo que planteaba en ese aspecto? Que había muchas verdades. Que la verdad es absoluta. Ya, como Hegel, ¿no? El saber absoluto. Él decía, se puede extraer una definición universal. ¿Y por cómo se iba a extraer una definición universal? ¿Qué empleaba Sócrates, al igual que su madre, ¿no? El ejercicio que hacía su mamá. Él tenía un La método, ¿no? mayéutica. La mayéutica, ¿no? El método dialéctico, el método socrático, como dice Luis Fernando, el método mayéutico, en donde, según Sócrates, se podía extraer una definición universal. Esto es contrario a lo que decían los sofistas, ¿no? Los sofistas decían, no, hay muchas verdades, o todo es relativo. Luego viene Platón, ¿no? Y Aristóteles. En Platón, ¿qué tenemos? ¿Qué disciplinas se han resaltado? Porque las disciplinas también ya las debemos manejar. Con Platón, ¿qué disciplina era? Cuando te decían, existe una, dos, tres realidades. ¿Cuántas realidades nos planteó Platón? Dos. Dos. Muy bien, Eric. Dos. Una que es superior, llamada mundo De las ideas. de las ideas, y uno inferior, llamado terrenal, sensible, ¿no? Entonces, si me está hablando de realidades, de todo lo existente, ¿cómo se llamaba esa disciplina? Que abarcaba el todo lo que existe. ¿Y cómo se dice Ontología. filosofía? Ontología, muy bien. Y todo eso que existe en clave filosófica se le dice, todo lo que existe, se le dice Ser. como el verbo ser, ¿no? Acuérdate del verbo irregular en lenguaje, ¿no? El ser. ¿Qué es el ser? Todo lo que existe. ¿Y qué es todo lo que existe? La realidad. Y Platón divide la realidad en dos. Y ya lo dijo Eric, ¿no? Y Luis Fernando. Para Platón, ¿en dónde está la verdad?
En el mundo En el mundo así. ideal, Exacto. Por lo tanto, ¿qué hay en este mundo terrenal sensible en el cual nosotros estamos? Aquí no hay la verdad. ¿Qué hay entonces, según Platón? Copias de la verdad. Meras opiniones, correcto. Cuando habla de verdad, opiniones, entonces ahí ya entramos al plano de qué disciplina, ya no es la ontología, es nociología, gnoseología. ¿La gnoseología abarca el conocimiento general o el conocimiento científico? conocimiento general, Exacto. Y por lo tanto, la epistemología abarca el conocimiento, sí, pero científico, ¿no? Entonces, mira, ontología, gnoseología, pero también Platón y Aristóteles hablaban de el hombre y un alma tripartita, es decir, tres tipos de alma, o carácter, o pensamiento, si se quiere. Y cuando habla del hombre, entonces ya entramos a la disciplina llamada Antropología. antropología. antropología, Claro, y luego ya están las otras disciplinas, ética, moral, axiología, valor, ¿no? Entre otras, estética, la principal, ¿no? Estética que abarca la belleza o la sensibilidad. Esa es la semana 2, ¿no? Ah, Aristóteles, el padre de la psicología, bueno, de la psicología también, pero de la filosofía clásica, él hablaba de tres teorías, hemos visto, ¿no? Acuérdate, esto de aquí, por ejemplo, es un resaltador, tiene una materia y tiene una. ¿Qué más tiene? Forma. Tiene una materia, está hecho de plástico, ¿no? Y también tiene Forma. una causa, forma, un diseño. Tiene una forma y un diseño todo, ¿no? Este lapicero tiene un material y tiene una forma de lapicero. Entonces, esa teoría que habla de la materia y la forma, ¿cómo se le llamaba? En clave de Aristóteles, Homeomorfismo. ilemorfismo. Ile, materia, y morfe, forma. Teoría ilemorfista, como dice Eric. Entonces, todo lo que existe, tú, yo, todos tus compañeros, la laptop, todo eso que es para Aristóteles, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De manera general para Aristóteles, ¿cómo lo llamaba? Esa es otra teoría, ¿no? La teoría de la... Es un compuesto. Esto es un compuesto de materia y forma, lo acabas de decir. Nosotros también somos un compuesto, ¿no? Según Aristóteles, de materia y forma. La mesa es un compuesto de materia y forma. Esa es la teoría de la teoría de la sustancia, en donde te dice que todo lo que existe es un compuesto, para Aristóteles. ¿Un compuesto de qué? De materia y forma, teoría ilemorfista. Y luego viene la teoría de las cuatro causas. Ahí ya está inserta la teoría ilemorfista, ¿no? Todo tiene una causa material y formal. Hasta ahí ya van dos. ¿Y cómo se llama esa causa que mueve la materia junto con el diseño, la forma? ¿Cómo se le llama? Esa causa que provoca el movimiento. La causa eficiente, es eficiente. Y por último, ¿no? La causa, hasta el último, causa final, causa final. Aunque no es temporal, ¿no? Pero para recordar, claro, causa final. Es decir, ¿para qué está aquí? ¿Para qué es este resaltador? Para resaltar. ¿Para qué estás tú aquí? Bueno, ya, ¿no? Esa es una pregunta más profunda. Aunque Aristóteles decía, ¿no? La felicidad. Luego, en la semana 3 es filosofía moderna. Ya, pero antes de entrar a la filosofía moderna y seguir repasando, vamos con nuestra clase de hoy día. Si bien es cierto, en la semana 7 que vamos a desarrollar hoy día y la semana pasada, la semana 6, no va a venir en el examen, pero igual, ¿no? Acuérdate que esta clase se relaciona con la anterior. Y vamos a ir recordando poco a poco en filosofía moderna. Se ve la PPT, donde dice teoría de la argumentación. sí Sí, se ve, profe. profesora. Ahí está, correcto. Entonces, déjame calcular acá el tiempo para que no se me pase nada. Ya, estamos bien. Entonces, mientras vamos haciendo el repaso, hay que ir avanzando también. Hoy día nos toca ver teoría de la argumentación. Recuerda que la clase pasada, semana 6, vimos lógica. Y cuando hablamos de lógica, tú habías dicho la semana pasada que esto lo relacionamos con la coherencia, con la razón. Sí, ¿no? ¿Cuál era el objeto de estudio de la lógica, jóvenes? ¿Cuál era el objeto de estudio de la lógica? ¿La proposición? ¿O qué cosa era el objeto de estudio de la lógica?
Saber si un razonamiento es válido o inválido. Exacto. Estudiaba el razonamiento, que también tiene otros nombres, jóvenes. Vamos a ver acá la diapositiva. Cuando tú dices razonamiento, Eric, ¿es lo mismo que decir argumento? Sí. ¿Es lo mismo que decir silogismo? Sí. ¿Es lo mismo que decir inferencia? Sí. La respuesta es sí. Entonces, el razonamiento, el argumento y todo lo demás son estructuras, ¿no? Acuérdense que la clase pasada nosotros habíamos visto aquí, ya, la lógica estudia ¿qué cosa? La inferencia, es decir, una estructura. ¿Una estructura de qué? De proposiciones. Es un conjunto de proposiciones, como dijo Eric, en donde la inferencia puede resultar válida o inválida. ¿A qué sí podemos llamar verdadero o falso? ¿A qué sí podemos llamar verdadero o falso? En la lógica formal, al menos. ¿Quién tiene categoría de verdadero o falso? No eran las inferencias, ¿no? Sino, ¿qué cosa? A ver los Las demás. conclusiones. Claro, la conclusión y las premisas no son otra cosa que, ¿qué cosa, jóvenes? Enunciados aseverativos, ¿no? Que pueden afirmar o negar algo. Pero, ¿qué son los enunciados en clave de lógica, jóvenes? En nuestro curso de lógica, ¿cómo las habíamos llamado? Y que es algo que tú también, ¿no? Ya debes interiorizar. Proposiciones. Las proposiciones son los enunciados aseverativos, lo que dice Eric. Las conclusiones, las premisas, sí. Las premisas y las conclusiones son un tipo de proposición, ¿no? Y solamente a las proposiciones se les puede decir verdaderas o falsas. Entonces, ya teniendo ese recordatorio, entonces vamos a ver. Acuérdate que la lógica formal, como su mismo nombre lo dice, es una ciencia formal. ¿Le interesa el contenido o la forma? En la clase anterior, cuando vimos lógica formal. ¿Le interesa el contenido o la forma? ¿Qué dicen ustedes? La forma. La forma, ¿no? La forma. A ver, trata de mentalizarte. A es igual a B, B es igual a C. Por lo tanto, a ver ustedes que manejan matemáticas, ¿cuál es la conclusión más lógica ahí? A es igual a C. A es igual a C. No hay nadie en este salón que pueda decir lo contrario, ¿no? Porque es una conclusión que se deriva necesariamente de las premisas. Y si alguien aquí dijera, no, yo creo que no, ya estaría hablando al margen de la lógica, ¿no? Estaría hablando al margen de la lógica. Lo más lógico y coherente, claro, se deriva. Me había olvidado a ver aquí las chats. Muy bien, Consuelo, proposiciones había dicho. Correcto. Entonces, ya. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, pero tú dices, A es igual a C, dice Luis Fernando. ¿Y Luis Fernando sabe qué cosa significa A? ¿Qué cosa significa B o C? ¿Sabemos, jóvenes? ¿Sabemos qué significa? ¿O qué No. Y a la lógica formal no le interesa. Es más, podrías estar concluyendo, por ejemplo, podría ser A es igual a B, B es igual a C. Podrías estar diciendo, todos los hombres que usan mostacho, es decir, ¿no? Bigote, son buenas personas. Y en tu segunda premisa puedes decir, ¿no? Hitler usaba mostacho, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál era tu deducción a la que habías llegado? A es igual a C. ¿Cuál sería la conclusión? Hitler es Era buena buena persona. persona. Exacto. ¿Y eso es verdad, jóvenes? ¿Y eso es verdad o no? Creo. Claro. Pero a la lógica formal no le importa el contenido. Eso vimos en la clase pasada. ¿Importa el contenido? No. Por el chat también pueden participar, ¿ah? Por ahí veo que Consuelo, ¿no? Está participando, me parece muy bien. Los demás también, si son muy tímidos en hablar, pueden escribir, ¿no? Ya que estamos en la virtualidad. Entonces, ¿ya ves? Puedes estar concluyendo algo que de repente ni tú mismo estés de acuerdo, o de repente es algo falso, pero a la lógica no le importa. A la lógica lo que le importa es la validez. Si está bien estructurado, y está bien estructurado, ¿no? A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Está muy bien estructurado, es válido.
¿no? La lógica formal. Pero en la lógica o en las teorías de la argumentación va más allá de esa lógica formal, o sea, la incluye, no la deja de lado. No es que esté peleada con la lógica formal, sino que amplía. Y entonces, en la teoría de la argumentación, lo que se tiene aquí es ver el análisis de esas herramientas que tú vas a usar al momento de argumentar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un lenguaje florido, adornado, puede ser la retórica. ¿Ayuda en eso? Por supuesto, ¿no? Un joven que estudia, un joven que estudia Derecho, se conoce toda la Constitución, el Código Civil, pero ¿no sería un plus que también supiera de retórica? ¿Sí o no, jóvenes? Es decir, que maneje un lenguaje, ¿no?, ameno, florido, le va a ayudar, es un plus a su carrera, ¿no? Y como dice en la lectura de tu texto, ayuda, complementa en ese aprendizaje, por supuesto, ¿no? Yo tengo que contratar a un abogado, los escucho los dos, uno habla bajito, conoce bien todo el código y es muy inteligente, pero habla bajo, de repente, ¿no? Pero la otra persona como que es más retórica, su lenguaje es más florido. De ahí viene el término también, no sé si ustedes han escuchado eso del floro o el floreo que le llaman también. De ahí viene también el término. Florear, ¿no? Es como adornar el lenguaje, sí. ¿Y ayuda a convencer o no, jóvenes? Cuando tú adornas tu discurso. Una vendedora, ¿no? En vez de decirte Eric o Fernando, te dice otros términos más cariñosos, como que ya te va convenciendo, ¿no? Te va convenciendo, porque justamente la retórica es eso, tratar de convencer a la audiencia. Y acuérdate que la lógica no solo se maneja en el ámbito académico, también en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, son 6 aspectos que vamos a ver, ya jóvenes, son 6 aspectos que vamos a ver en las teorías de la argumentación, y el primer aspecto es este que estás viendo. Bueno, esta es la introducción, ¿no? Claro, la argumentación es un acto comunicativo, en donde tú estás en un debate, por ejemplo, y yo estoy con mi compañero, ¿no? Yo digo sí a la dieta vegetariana, mi compañero dice sí a la dieta carnívora, ¿no? Entonces estamos debatiendo. ¿Es un acto comunicativo? Sí. No solamente de mi persona con el otro panelista, sino con el público oyente. Es interactiva, son argumentos complejos, ¿no? Son afirmaciones complejas, ¿sí? A eso se refiere. Por otro lado, jóvenes, cuando uno está debatiendo, si es interactivo, al final, ¿cuál es el objetivo de un debate? ¿Que después de 3 horas cada uno se vaya a su casa pensando lo mismo? ¿A qué apunta o cuál es el objetivo de un debate de argumentos? ¿Cuál sería el objetivo, jóvenes? ¿Llegar a qué cosa? ¿Quién es el filósofo que planteaba una tesis? ¿Te acuerdas ese método de dialéctica? ¿Quién era en la filosofía contemporánea, así denominada? Hegel. Hegel, ¿no? Decía, una tesis. Luego, ¿qué decía? Tesis. Antítesis. Antítesis. Y luego, ¿qué viene? Una Síntesis. síntesis. Entonces yo digo sí a la dieta vegana, tesis. La otra persona que está a mi costado dice no, dieta carnívora, antítesis. Pero al final de este diálogo, por eso se llama dialéctica, al final de este diálogo, de este debate, se llega a una resolución que en clave hegeliana le dice síntesis, pero que en un debate de argumentos se le dice resolución de diferentes opiniones. Entonces, por eso es que aquí te colocan todo esto, ¿no? La importancia y qué es el argumento, ¿no? Va más allá de la lógica, claro, la retórica. A la lógica formal no le importa la retórica, lo que le importa es la estructura de un razonamiento. Pero como bien dice aquí, el argumento va más allá, va más allá. Y bueno, acá dice, ¿no? El objetivo es resolver una diferencia de opinión. Claro, ¿no? Si tú vas a debatir con alguien, es alguien que piensa diferente a ti. El público de repente pensaba A y después de escucharte a ti, ahora piensa igual que tú, piensa B, ¿no? ¿Lo has convencido? Bueno, eso de entrada. Ahora sí vamos a ver los 6 aspectos de la teoría de la argumentación. El primero son los tipos. Hay más tipos de razonamientos o de argumentos.
pero para el fin de esta clase, con estos dos es suficiente. Por ejemplo, tenemos un argumento de tipo deductivo e inductivo, ¿sí o no? Más allá de que los deductivos van de lo general a lo particular y los inductivos van de lo particular a lo general, porque eso es lo formal, hay que analizar desde la teoría de la argumentación. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estas dos desde el punto de vista de la teoría de la argumentación? Y como bien dice aquí, ya está ahí, jóvenes, ¿no? La diferencia la vas a encontrar en la conclusión. Por ejemplo, ¿no? Fíjate en la conclusión del primer ejemplo. Sí se ven, ¿no, jóvenes? Donde dice tipos de argumento. Sí, pues, ¿no? Claro, Sí, profe. ahí tú te claro, jóvenes, ahí tú te das cuenta. En la conclusión del argumento deductivo dice, Catherine es culta. A ver, voy a ver si se deriva de las premisas. Todos los letrados son cultos. Catherine es letrada, por lo tanto, Catherine es culta. ¿Esta conclusión es válida, sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. La segunda pregunta, ¿es así de manera necesaria o habrá otra respuesta? ¿O es así, no puede ser de otra forma? ¿Solo así es la respuesta o puede haber otra forma? Puede haber otra forma. Ujú. Según esta estructura, mira, todos los letrados son cultos. Catherine es letrada, Catherine es culta. ¿Puede haber alguien aquí que diga, Catherine no es tan culta, por ejemplo? ¿No? ¿Sí o no? No. Esto es una afirmación casi tautológica, como dice ahí arriba, de carácter necesario. La necesidad significa que tiene que ser así, no hay otra forma. Por ejemplo, ¿no? En economía te enseñan sobre las necesidades. Por ejemplo, para ti, ¿es necesario un iPhone? ¿Te vas a morir si no tienes un iPhone, por ejemplo? ¿Es No. necesario? No. No. Pero si no comes un mes o no bebes durante una semana, ¿qué puede pasar contigo? ¿Te puedes? No morir. Morir. Claro, jóvenes. Entonces, haz el intento si quieres un mes, no, mentira. Entonces, claro, podemos distinguir de lo que es necesario y de lo que no es, ¿no? Al menos que estemos al margen de la lógica, pero sabemos lo que es necesario. Entonces, te vas a dar cuenta de que los argumentos deductivos siempre su conclusión son necesarias. Y dime tú, ¿qué ciencias abarcan eso? Por ejemplo, si decimos 11 por 17, ¿cuánto es? Aplica la ley de la fórmula del 11, de la tabla del 11. 11 por 17, en un segundo, ¿cuánto es? Se suman los extremos, ¿no? Se suman los extremos. 1 más 7, 8. Lo pones. 187. Claro. 11 por 23, Luis Fernando, rápido, en un minuto, en un segundo. 11 por 23. Sumas nomás, sumas los extremos. 253. Ahí está. Y tu compañera dice, demuéstralo. Entonces, Luis Fernando sale a la pizarra y coloca, ¿no? 11 por 23 y empieza a hacer toda la demostración. Ah, efectivamente, 11 por 23 es 253. Ha multiplicado, sumado, ¿no? Esa operación, ¿no? ¿Qué hacen? Ha demostrado que sí. Y puede ser otra respuesta, no sé, podría ser quizás 252, 254, el 11 por 23. ¿Podrá ser eso? ¿Habrá una posibilidad? No. No, exacto. Es decir, necesariamente, ¿esa es la respuesta? Sí. Entonces te das cuenta, ya, en los argumentos deductivos, los ejemplos claramente son en el ámbito de las matemáticas. Los axiomas son necesarios. Nadie puede cuestionarlos, ¿no? Los aceptas como necesarios en tu vida académica, sí, ¿no? Caso contrario pasa en los argumentos inductivos. Acuérdense que este análisis es a nivel de las teorías de la argumentación, ¿no? Estamos yendo más allá de la lógica formal. En cambio, ¿qué pasa en los argumentos inductivos? Aquí tú mismo lo estás leyendo, ¿no? Si en el deductivo tenían un carácter de necesidad la conclusión, aquí la conclusión ya no va a tener un carácter de necesidad. Entonces, ¿qué carácter va a tener? Por ejemplo, ¿no? Aquí el ejemplo que te colocan es muy probable que por ser hombre Daniel sea mentiroso. ¿Qué habían en las premisas anteriores? Adán es hombre y es mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso.
Ricardo, así, no sé, al azar, jóvenes, ¿ah? Si alguien se llama Ricardo, perdón. Ricardo es hombre y es mentiroso. Tú podrías decir, Daniel es hombre, sí o sí es mentiroso, necesariamente es mentiroso. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? No. 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 Otro ejemplo en el área de ciencias sociales puede ser, ¿no? En el Callao, en las zonas más delincuenciales del Callao, sin menospreciar el Callao que tiene zonas muy bellas, pero todo distrito tiene su lado oscuro, ¿no? Estoy poniendo un distrito al azar, jóvenes, perdonen, es el distrito que se me ocurrió. En las zonas más peligrosas del Callao, si un niño crece en las zonas más delincuenciales del Callao, sí o sí ese niño va a ser un delincuente. ¿Qué opinan de esa conclusión, jóvenes? ¿Es así? ¿Sí o sí? ¿Necesariamente va a ser un delincuente? No. No. Probablemente sería. Ahí está el detalle. No, no es que sí o sí, no es que sea necesario que pase así, pero sí es probable. Claro, ¿no? En un ambiente de delincuencia hay una probabilidad alta, pero no es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay casos en que hay zonas, ¿no?, delincuenciales en donde puede salir, pues, una genialidad, ¿no? Puede salir un emprendedor, un empresario, y no un delincuente. Pero claro, es poco probable, pero ahí está el detalle, como dicen sus compañeros. No podemos concluir tajantemente, necesariamente, solo podemos concluir probabilísticamente. Entonces, te das cuenta que el área de las ciencias sociales maneja argumentos inductivos, a diferencia de las matemáticas, que sí o sí van a manejar argumentos deductivos, donde su conclusión es necesaria. Pero los argumentos inductivos, sus conclusiones no son necesarias. Entonces, ¿qué son? Probables. Puede que sí, puede que no. A ver, sigamos. Hasta aquí, jóvenes. ¿Se logra entender algunas preguntas? A ver, por el chat estoy atenta para ver si hay alguna pregunta. ¿Sigamos avanzando o no? ¿Seguimos o no? Sí, profesor, sí. Seguimos, Ya. profe. Seguimos, porque falta, jóvenes. Vamos con el segundo aspecto. Son 6 aspectos. Análisis de argumentos. Cuando tú escuchas el término análisis, ¿qué se te viene a la mente en clave científica? Síntesis es como reagrupar. ¿Y el análisis qué será, jóvenes? Separar, ¿no? Por ejemplo, tu profe de razonamiento verbal, cuando te da un texto, te dice, léelo y, ¿qué más te dice? Lee el texto y Analiza. analiza. Entonces, tú tienes un texto y lo lees, pero eso que lees, tú no lo lees así como en conjunto. De repente no te das cuenta, pero tu mente, tu razón, tu razonamiento lo está separando. Por aquí dice el tema, por aquí está el nudo, por aquí están los personajes. O sea, tu mente, así te des cuenta o no, seas consciente o no, está analizando, está separando, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la argumentación? Fíjate, hay estructuras de razonamientos que a veces suelen estar incompletos. A esos argumentos incompletos se les llama entinemas o argumentos entinemáticos. Entinemas. Entonces, ¿cómo es eso que le falta algo? ¿Cómo es que está incompleto? Por ejemplo, ¿no? Aquí tú puedes leer que dice, Ricardo golpea perros callejeros. Esto también podría tener la estructura de los ejemplos como estos de aquí, los que están en el globo amarillo. Podrían tener esa estructura. Aquí lo han colocado de una manera, ¿no?, textual, pero tú ya sabes, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Por lo tanto, en conclusión, Ricardo es malvado. En un segundo, dime, ¿esa conclusión es válida o inválida? Acá dice, ¿no? Conclusión, Ricardo es malvado. ¿Es una conclusión válida o inválida? Según ese razonamiento. A ver, jóvenes, ¿los escucho? ¿Válido o inválido? Tú, para saber si una conclusión es válida o inválida, ¿qué te preguntabas? Ya, es válido porque la conclusión se deriva de las premisas, se sigue de las premisas. Y cuando es inválido, es que no se sigue. Muy bien, Consuelo, es inválida. ¿Por qué?
¿De dónde sale malvado? A ver, dime, ¿en qué premisa está malvado? No hay. Falta. Falta. Está incompleto, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Por eso es que Consuelo en el chat dice, es inválida, ¿no? Ese argumento es inválido. Pero hay un detalle aquí, jóvenes, y ahí viene el tema del análisis. Acuérdate que el análisis es tener un ojo analítico, ver más allá del texto. Cuando el profesor te dice, infiere, ¿no? Dime el nombre del personaje principal. ¿Puedes leerlo ahí en el texto? Sí. Buen día, ¿no? De Gabo, ¿no? Del escritor Gabo. Ahí está escrito, está explícito, lo puedes leer. Pero hay cuestiones que no van a estar ahí de manera literal. Tú las vas a tener que inferir. Entonces, ahí entra el detalle de la premisa implícita. Fíjate que lo han puesto todo de color negrita. ¿Se nota el resaltado en negrita ahí, de premisa implícita? ¿Se nota? Sí, profesor. Ya, lo han resaltado porque la premisa implícita, como su mismo nombre lo dice, no está ahí en el argumento. El argumento es donde dice ejemplo. ¿Está? ¿No está? Esa es la que falta, esa es la premisa que falta. Por eso un entimema es un argumento incompleto. ¿Qué le falta? La premisa implícita. Esa premisa implícita, ¿quién la ha hallado? Tu ojo analítico, ¿no? Tú has analizado con tu razón y tú dices, ya, tengo una premisa explícita que puedo leer, Ricardo golpea perros callejeros, está ahí, lo leo, lo veo, está expuesto, es una premisa explícita. Y luego viene la conclusión, ¿no? Ricardo es malvado. Sabemos que es inválida porque no se sigue de las premisas, pero, ahí viene el pero, jóvenes, si tú analizas a profundidad, ¿no? A nivel formal, esto es inválido, a nivel formal. Pero si tú vas más allá de la formalidad, vas al argumento, díganme sí o no, ¿una persona que golpea a otros es malo o bueno? Una persona que golpea a un perro o otra persona. ¿Malo? Es malo. Nadie podría decir, es bueno, no creo, jóvenes. Entonces, tu análisis, tu ojo analítico dice, si bien es cierto, la conclusión Ricardo es malvado no se sigue de las premisas, ¿no? Y por lo tanto es inválido a nivel formal, mi ojo analítico me dice de que hay una relación entre las personas que golpean, ¿no? Que agreden físicamente a un animal o a una persona y la maldad, ¿no? Tu mente te dice eso, por supuesto. Entonces, eso que tú has hallado de manera implícita es la premisa implícita que faltaba. Entonces, ¿qué es lo que faltaba aquí? Quienes golpean perros callejeros son malvados. O aquellas personas que golpean a los animales son malvados. Entonces, si tenemos esa premisa, ahí sí sería válido, ¿no, jóvenes? Entonces, lo que está resaltado no está ahí, por eso es premisa implícita, y al final, jóvenes, adivina, este razonamiento que al inicio era inválido, se vuelve, adivina qué se vuelve, se vuelve, Válido. se convierte válido. Pero a través de este análisis que estamos haciendo, ojo, porque a nivel formal es inválido, ya lo dijo Consuelo. Pero si hacemos este análisis, por eso es un entimema, no es un argumento falso, es un argumento incompleto. Nosotros, con nuestro análisis, lo estamos completando, ojo, ¿ya? Entonces, eso es el entimema, un argumento incompleto que nosotros completamos, ¿no? Con esta premisa implícita, que no está ahí, por eso se le llama implícita, pero que nuestro ojo analítico lo va a completar. Un contraejemplo de esto, fíjate, a ver, vamos a ver. Podríamos decir, Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto, Ricardo irá a comprar medicina. ¿Esa conclusión es válida o inválida? ¿Es válida o inválida a nivel formal? Ricardo Válida. golpea... Ojo, Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto, Ricardo es muy guapo. Ya, ahí está. Por lo tanto, Ricardo es muy guapo. ¿Válido o inválido? Inválido. Válido. Recontra inválido. Porque ¿de dónde sacas guapo? No hay. Está pasando lo mismo que en el ejemplo anterior.
no está. ¿De dónde está esa premisa que me dice que todas las personas que agreden son guapas o bellas? O bellos, no hay. Ya, pero si queremos nosotros decir, de repente hay una premisa implícita, como me enseñaron en mi clase de argumentación. Jóvenes, ¿habrá una conexión entre las personas que golpean animales callejeros, en este caso, con las personas guapas o bellas? ¿Tu razón te dice que hay una conexión? No. ¿Hay? ¿No? ¿O sí? No escuché. No hay una conexión. No hay una conexión, ¿no? ¿En dónde dice, o mi razonamiento, si busco una conexión, es probable que todas las personas que golpeen o agredan físicamente a los animales callejeros sean guapas? Ahí sí no hay una conexión. En cambio, en el anterior ejemplo, todos los que golpean perros son malvados, ahí sí puedo encontrar una conexión. Entonces, si el ejemplo fuera, Ricardo golpea perros callejeros, por lo tanto, Ricardo es guapo, ahí sí no hay entimema, no hay premisa implícita, porque tu razón, tu razonamiento lógico, te dice que no hay una conexión, ¿ves? Entonces, no necesariamente porque falte una premisa, ya, la puedo validar yo con mi análisis. Sí lo puedes hacer, pero tienes que hallar una conexión, como en la premisa implícita que dice aquí. Se sobreentiende, se lee entre líneas, que quienes golpean perros callejeros, por ende son malvados. Y claro, ¿no? ¿Cómo vas a golpear a un perro? Todavía indefenso, porque es callejero, no tiene dueño, ¿no? Entonces, date cuenta de eso. ¿Se ve la diferencia, jóvenes? ¿Se ve la diferencia? ¿Me avisan? Sí, por eso. Y ahora sí, muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. 1, 2. Al tercer aspecto, ya vamos por la mitad. El tercer aspecto de las teorías de argumentación es la defensa. Acuérdate que cuando tú termines tus estudios en 5 años, obviamente, y en el tercer año ya vas a empezar a hacer tu tesis, ¿no? Como decía Hegel, vas a firmar algo y luego de hacer tu tesis de 80, 100 páginas, etcétera, ¿qué es lo que tienes que hacer después, jóvenes? ¿Tienes qué? ¿Qué tenías que hacer? Sustentar. Sustentar. Sustentar significa defender tu posición, defender esa afirmación que vas a hacer, ¿ya? Defenderla, ¿sí? A eso se refiere aquí con esta tercera parte de la teoría de la argumentación, una defensa, pero obviamente una defensa que se justifique, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, papá, quiero ir a una fiesta, ¿me das permiso? Bueno, a ver, pero ¿por qué tú deseas ir a esa fiesta? Y tú argumentas, porque sí quiero, porque mis amigos van a ir. ¿Eso será una buena justificación, jóvenes? ¿Te darán permiso o no si dices eso? Porque quiero. Es No. caprichoso, no está bien justificado, no. Pero si tu papá te pregunta, ¿y por qué quieres ir si estás estudiando? No, papá, pasa de que, mira, yo estoy en la pre, ¿no? Acabo de dar mi examen el domingo, has visto, he salido muy bien. Y aparte que necesito un poco, ¿no? Aparte que voy a ir solamente 1 hora, quiero distraerme, estoy estudiando. Entonces, como que no, tú estás un poco ya justificando. ¿Y eso es una justificación racional o irracional? ¿Qué te parece a ti? Racional. Claro, racional. Pero por más que sea racional, tu papá igual te va a decir, ¿qué te va a decir? Te va a decir, No. no. Ya, ese es otro asunto, ya, jóvenes. Eso escapa al campo de esta clase. Pero tú has justificado bien, ¿no? Entonces, de eso se trata. Que si tú afirmas algo, si tú dices una tesis, la tesis es una afirmación, tú tienes que saber justificarla de manera obviamente racional. Estamos dentro del campo de la lógica, ¿no? Entonces, tú ya sabes que el argumento, el razonamiento es una estructura, ¿no? Como dice aquí, que tiene premisas, que van a afirmar algo y obviamente que van a respaldar la conclusión. No podría ser de otra forma, si no caeríamos en una contradicción. Tus premisas tienen que apoyar tu conclusión. Y luego, cuando estés sustentando tu tesis, vas a plantear una conexión, ¿no? Como hace un rato estabas diciendo. Tú haces una conexión inferencial. Claro, todas las personas que golpean animales indefensos son malvadas. Hay una conexión inferencial, desde luego, desde luego.
Y luego dices tus premisas de por qué piensas eso, ¿no? De por qué planteas esa tesis. Entonces, la defensa es una justificación racional de tu tesis, como dice aquí, de una postura que tú tengas ante un problema polémico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, apoyo el aborto. Por otro lado, no, no apoyo el aborto. Sea una u otra postura, tú tienes que saber justificarlo. No es afirmar por afirmar, ¿no? No es plantear una tesis por plantearla. Ya, la digo, pero luego paso a justificar. Es decir, ¿por qué pienso esto? Y de cómo justifiques va a depender si las personas te crean o no. O van a decir, no, está siendo irracional. O por otro lado dicen, ah, tiene razón, ¿no? Tiene lógica lo que dicen. Y se ponen a pensar, ¿ya? Luego, el cuarto aspecto de la teoría de la argumentación es justamente esto, ¿no? Ante una polémica, un debate, yo presento, o mi compañero presenta un argumento y yo lo estoy escuchando y puedo presentar un contraargumento. Es decir, en la clase pasada habíamos visto que hay unos razonamientos que son erróneos, ¿no? ¿Cómo se les llamaba los razonamientos erróneos? Que parecen, exacto, ¿no? Las falacias se presentan como razonamientos bien estructurados, pero que en el fondo no son válidos. Es como el lobo, ¿no? El lobo que se viste de oveja. Si entra un lobo vestido de oveja, ¿tú qué crees? ¿Que es oveja o que es lobo? Si está disfrazado de oveja. Es oveja. Es oveja, pero en el fondo, ¿no? Tras ese disfraz es un lobo. Los razonamientos son así. Se te presentan como argumentos válidos, tú crees que son correctos, pero en el fondo son errados. Los falaces son razonamientos errados, erráticos, erróneos, como se quiera. Claro, y tú dices, ya, pero yo analizo y me doy cuenta. Es que, claro, como se presentan tan bien estructurados, no te vas a dar cuenta al inicio. Pero ya con tu clase de la semana pasada, tú ya sabes distinguir, ¿no? Falacia ad populum, falacia, las 11 o 9 falacias que habíamos visto. Entonces tú estás escuchando a la persona que habla, ah, ya, sigue hablando, ¿no? Ya te encontré como 4 o 5 falacias. Tú en tu mente estás apuntando ahí. Para que cuando hagas tu contraargumento le digas, mira, tú has llegado a una conclusión válida, pero tus premisas presentan errores. Entonces, en un debate, cuando tú quieras refutar, tú vas a atacar a la conclusión o a la premisa. A ver, díganme, chicos. ¿Atacas la conclusión o la premisa? La premisa. Porque si tú atacas la conclusión, la persona te puede haber planteado una estructura bien hecha y la conclusión va a ser válida, por más que te esté mintiendo, acuérdate. Entonces tú tienes que atacar la premisa, porque si atacas la premisa, la conclusión se viene abajo. Se viene abajo y planteas un contraargumento, ¿no? Claro, los contraargumentos siempre van a detectar falacias, como ya lo dijeron ustedes. La sociedad es la madre de todos los vicios, pero como es madre, hay que respetarla. Claramente, aquí hay una falacia de ambigüedad, ¿no? Porque hay una palabra polisémica y madre. En un caso es en un sentido metafórico y en el otro se está tomando al concepto de madre en su sentido literal, y no es lo mismo. Hay un equívoco, como dice aquí, una falacia de equívoco. No está en el mismo sentido, no tienen el mismo significado, pero se le está usando como si tuvieran el mismo significado, falacia. Luego dice, los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Sí, es correcto, nadie puede decir lo contrario, pero es un argumento incompleto, ¿no? Le falta ahí. Entonces la otra persona, en contraargumento dice, sí, ya, pero pueden también llegar a la adicción si se usa en demasía, ¿no? Lastima la vista, en exceso, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, ¿ves? Estás contraargumentando y atacas las premisas para que luego... Porque aquí la persona ve si los videojuegos estimulan el cerebro, por lo tanto, es bueno los videojuegos. Va a concluir eso, ¿sí o no, jóvenes? Entonces, tú atacas la premisa y le dices, sí, pero te faltó decir que también los videojuegos en uso excesivo pueden llegar a ser una adicción. Y ahí ya no puedes concluir que todos los niños deben practicar videojuegos, ¿ves? Contraargumentas. Luego, jóvenes, ya para ir concluyendo esta parte,
la penúltima parte, el quinto aspecto de la teoría de la argumentación dentro de la investigación científica. Ahí también hay que tocarlo con pinzas porque cuando hablamos de ciencia ya no podemos concluir sin más. Cuando tú hablas de ciencia, cualquier conclusión a la cual llegues o arribes, siempre tiene que ser verificada, ¿no? Verificada. Ahí está la evidencia empírica, ¿no? La evidencia empírica. Jóvenes, estamos 2023. Ah, ya, ¿es cierto? ¿Se verifica? Sí. Hoy estamos martes. ¿Se verifica? Sí, ¿no? Entonces, siempre tiene que verificarse, ¿no? El otro aspecto es que toda conclusión siempre va a tener un objetivo, y ese objetivo es buscar explicar, ¿no? Explicar. No solamente describir o llegar a una conclusión, sino que esta conclusión debe de poder explicar fenómenos tanto, como dice ahí, naturales o de índole social. Y por último, si tú quieres hacer un razonamiento o una conclusión científica, esta debe estar adherida, pegada a las normas científicas, ¿no? Que validen dicha conclusión, ¿no? Y esas normas incluyen, ¿no? Las investigaciones que contienen encuestas, muestreos aleatorios de investigación, sí o no. No lo que yo opine o lo que nosotros opinemos, sino que toda conclusión científica debe estar respaldada con pruebas, ¿no? Investigaciones, encuestas, estadísticas, ¿no? No es lo que yo piense de algo, ¿no? Sino que tiene que estar respaldada por, en este caso, investigaciones que contengan datos. Por eso aquí la imagen, ¿no? Datos, estadísticas, encuestas, ¿no? No anécdotas o lo que piensa mi vecina, ¿no, jóvenes? Y por último, los enfoques del razonamiento son 3, ¿no? La clase pasada nosotros habíamos visto a la lógica formal. A la lógica formal, ¿le interesa la forma o el contenido? Como su mismo nombre lo dice. La forma. La forma. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto C es igual a A. No sé qué significa, qué interpreta, pero sé que está bien estructurado. Sé que la conclusión es válida, ¿no? En el aspecto formal, ¿no? Sí lo es. Eso sería el enfoque formal, que los enunciados o premisas no están interpretados, ¿no? P, entonces Q, afirmo P, por lo tanto Q. ¿Eso es una conclusión válida? Sí. No sé qué es P, no sé qué es Q, no está interpretado, pero sé que es válido a nivel formal, desde el enfoque del razonamiento formal. Otra cuestión es el enfoque material. En el enfoque material, como su mismo nombre lo dice, importa, ¿no? Sí importa la interpretación de esa P, de esa Q. Es decir, importa su contenido, ¿no? Lo que significa, lo que interpreta en este caso, cada signo, ¿no? P, Q, etc. Por ejemplo, aquí te colocan, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad y conciencia de religión, ¿no? Fabián es una persona, por lo tanto, Fabián tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, etcétera, etcétera. Pero aquí sí se está analizando no solo la forma, sino lo que contiene, ¿no? ¿Qué es una persona? ¿Qué es el derecho? La libertad. Ahí sí importa el contenido, enfoque material. Y por último, el enfoque pragmático. Cuando tú escuchas el término pragmático o pragmatismo, ¿qué se te viene a la mente? Lo pragmático, lo práctico, que es lo mismo. Tú ves ¿cuál es el término, jóvenes? Importa si es, ¿cuál? Utilidad. Utilidad, ¿no? Acá hay un laptop. No importa si es de color blanco, rosado, celeste o negro. Lo que importa es que sea útil, ¿no? Que sirva para dar unas clases, que esté bien el audio, que funcione el teclado. Al margen, ¿qué importa si es grande, pequeña, rosado, celeste? Lo pragmático significa ver la utilidad, como dice Eric. Y el enfoque pragmático del razonamiento, acuérdate que al inicio habíamos visto que la lógica, o mejor dicho, la argumentación, es un acto comunicativo que, además de persuadir, como dice aquí, ¿no? ¿Qué busca también, jóvenes?
tesis, antítesis y, ¿qué habíamos dicho al inicio de clase? Tesis, antítesis, síntesis. Y en las teorías de la argumentación, esa síntesis, ¿qué viene a ser? Debatí 3 horas con mi amigo, sí a la dieta vegana, mi amigo dice no, la dieta carnívora. Después de 3 horas de debate, ¿cada uno se va a ir a su casa pensando lo mismo? ¿O qué vamos a hacer, jóvenes? Si esto es un diálogo, un debate, junto con la audiencia también. ¿Vamos a llegar a una qué cosa? Resolución. A una resolución, a un consenso, a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo. A eso se le llama el aspecto dialéctico del enfoque pragmático, llegar a un consenso, ¿no? Y la persuasión, el convencimiento, el convencer, el persuadir, es la parte de la retórica. Por eso es que el enfoque pragmático, como dice aquí, considera el razonamiento como una actividad, donde te intentan convencer, persuadir, pero a la vez también llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo, a un consenso común con el otro panelista y también con la audiencia que está ahí atenta, ¿no? Al debate. ¿Ya, jóvenes? Bueno, chicos, entonces hemos llegado a la parte final. Esos son los 6 aspectos de las teorías de la argumentación. No te olvides ir repasando así, ver los puntos claves de cada tema. ¿Se ve las claves de la clase de hoy? Sí, por ¿Se aquí. Sí, se ve. Correcto. Bueno, hoy día ha participado un estudiante más, ¿no? Consuelo. Esperemos, estoy segura que sí, en la siguiente semana, 8 ya, participen más, ¿no? Y así van aumentando, ¿no, jóvenes? Un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estaremos viendo el próximo martes, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Pero, profe, cuídense. Chao. Hasta luego.